Hola, en esta ocasión vamos a tratar el tema de consultas. Vamos a conectar nuestro lenguaje de programación PHP con MySQL. En este caso yo voy a trabajar con el software de nombre PHP Designer. Para empezar vamos a crear el código de la conexión a la base de datos. Vamos a crearlo por aparte para que sea más fácil de manipular si tuviéramos que hacer una modificación tanto en el nombre de la base de datos como en el nombre del servidor. Lo que vamos a hacer primero es crear las variables para el nombre del usuario. En este caso, el administrador de MySQL se llama root, podría ser otro usuario. El password que tiene por default es nada. Y el servidor al que nos vamos a conectar es el 127.0.0.1, que dicho de otra forma es la máquina en la que ustedes están. Bueno, vamos a hacer ya la conexión. Para eso vamos a utilizar la función MySQL connect, y aquí tenemos que especificar los tres parámetros, que sería la dirección del servidor, el nombre del usuario y su password. Ahí está. Posteriormente, bueno, eso se hizo con el comando MySQL connect. Posteriormente vamos a escoger la base de datos. Ahí está. Y vamos a especificar con qué base de datos nos vamos a conectar. Como ustedes recuerdan, la base de datos que creamos en el video anterior se llama ejemplo. Y si no se acordaran, tendrían que irse a su navegador, checar la base de datos que crearon, que en este caso aquí estoy corroborando que es ejemplo, y es lo que ustedes tendrían que hacer. Ahí está. Posteriormente, el nombre de la base de datos voy a indicar que voy a utilizar la variable con, que es la que tiene la información de la conexión a donde me estoy conectando. Ahí está. Voy a darle guardar a este archivo. Voy a guardar como para que yo indique en dónde quiero guardar. Recuerden que tenemos que irnos a equipo c sam htdocs, y ahí vamos a crear una carpeta que se va a llamar ejemplo, y ahí vamos a empezar a guardar todos nuestros archivos. Entramos a la carpeta y vamos a crear ese archivo. Vamos a ponerle el nombre que va a ser conexión.php. Vamos a guardar y ya tenemos el archivo de la conexión. Si en este caso cambiara, pues nada más tendríamos que modificar una sola vez este archivo y le afectaría a todos nuestros programas. Ahora vamos a crear uno nuevo, igual también de PHP. Recuerden que todos los códigos de PHP tienen que ir encerrados entre este y este código. Lo que está en medio es código PHP. Entonces, para empezar, vamos a utilizar el comando requiere, y vamos a indicar el nombre del archivo que vamos a utilizar. En este caso estamos indicando que vamos a utilizar el comando conexión.php para que mandemos a traer ese código y ya no tengamos que definir la conexión cada ratito.
Bueno, entonces vamos a en este momento establecer la etiqueta, la consulta que queremos que se ejecute. Vamos a crear una variable que se va a llamar SQL, que va a contener la consulta que vamos a realizar. En ese caso vamos a utilizar el comando select y vamos a ponerle así, asterisco para indicar que queremos que nos muestre todos los campos, from para indicar de qué tabla y el nombre de la tabla que sería productos. Ya tenemos ahí la consulta. Para mayores, para aclarar cualquier duda, recuerden que subí al blog más información acerca de cómo utilizar los comandos básicos de SQL. Ahí está. Ya especifiqué la consulta. Ahora voy a indicar el comando para hacer que esa consulta se ejecute. Para eso voy a utilizar el comando mysql query. Y aquí voy a especificar que quiero que se ejecute la etiqueta y como referencia voy a indicar qué conexión voy a establecer. Muy seguramente esa consulta va a generar datos. Por eso vamos a crear una variable que se va a llamar datos, que es la que va a recibir el resultado de esa consulta. Bueno, entonces aquí vamos a hacer uso del comando while, que este comando while es muy parecido al de Java y C Sharp, y vamos a decir que queremos dar ciclos o repeticiones que vayan desde el primer registro hasta el último registro de la base de la tabla productos que aquí fue consultada. ¿Cómo hacemos el ciclo? Vamos a especificar primero una variable que se va a llamar renglón, que va a contener información de cada uno de los registros. Y vamos a utilizar el comando mysql fetch array para que los datos que hayamos obtenido de la consulta se pasen a un arreglo y los podamos ir obteniendo. Ahora vamos a hacer que los datos se vayan mostrando adentro de una tabla. Entonces vamos a agregar aquí el comando echo o echo y vamos a incluir en su interior una etiqueta de HTML. En este caso es el inicio de la tabla. Aquí adentro vamos a poner el comando hecho nuevamente. Vamos a decir que vamos a iniciar un renglón y adentro de la tabla vamos a ir poniendo los datos. Vamos a ver. El primer dato de mi tabla voy a poner con tr. Voy a indicar que voy a mostrar por medio de renglón la información del campo clave que se encuentra en mi tabla y voy a cerrar la celda de datos. Eso es para el primer campo. Ahora voy a copiar y pegar para hacer lo mismo con el segundo campo. En ese campo, el segundo campo se llama marca. Voy a hacer lo mismo para el tercero. El tercer campo se llama precio. Y de igual forma con el último. Y el último campo se llama
que corresponde a las existencias. Después de que yo llene un renglón de mi tabla, tengo que poner el comando echo y decir que quiero que finalice mi renglón de datos. Aquí estoy indicando en esta llave que finalice el ciclo while. Entonces aquí voy a poner comando echo y voy a decir que finalice mi tabla. Bueno, entonces ya tenemos la consulta hecha. Bueno, vamos a agregarle aquí una propiedad a la tabla para que logremos distinguir las líneas. Vamos a decir el borde que sea tamaño 1. Entonces, como decía, ya está hecha la consulta. Vamos a guardar. En ese caso ustedes logran ver que ya estoy en la carpeta que dijimos donde hicimos la conexión, y en ese caso le voy a poner el nombre de consulta.php. Voy a dar guardar y voy a ir a mi navegador. Voy a crear una nueva pestaña en ese caso. Voy a poner localhost. Mi carpeta se llama ejemplo. Voy a poner consulta.php para que yo vaya a visualizar directamente mi programa. Voy a darle enter y aquí estamos viendo que se muestra la información. Vamos a hacer un pequeño ajuste. Bueno, aquí el error que tuve fue que todos los datos los puse en renglones y estos son de datos. Voy a hacer la pequeña corrección. Son de datos. Ok, vamos a guardar los cambios. Voy a volver a darle a actualizar en ese caso. Y ahora sí, aquí están los datos de mi tabla mostrados en una tabla hecha en una página web. Si ustedes se dan cuenta, aquí no aparecen los encabezados. Como eso va a aparecer una sola vez, eso lo voy a poner en la parte superior, aquí antes del ciclo while. Y eso lo voy a poner con las etiquetas th. Mi primer campo es, como vimos ahí, la clave. Voy a poner diagonal th. Voy a poner otro th y voy a poner marca, otro th y voy a poner precio, otro encabezado, voy a poner existencias. Estos solamente son textos que van a servir para diferenciar la información de los datos. Guardo los cambios. En este caso, aquí está, corrijo el error. Guardo los cambios, actualizo y ahora aquí está mi tabla con sus encabezados y la información. Eso sería todo. Hasta luego.